Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga a toda la casa de Israel en la diáspora y también a nuestros hermanos de la casa de Yehudá. Que nuestro Avinu Malkinu bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Les mandamos un Shalom Gadol grande, grande, grande. Que nuestro Padre Celestial los proteja, los cuide y los bendiga. Amados, vamos a hacer una oración en este hermoso día de Shabbat, ¿verdad? Para que nuestro Padre Celestial nos dirija por medio de su Ruach HaKodesh en esta exposición, en esta pequeña enseñanza, ¿verdad? De esta parashá. Amén. Avinu Malkinu, te damos toda rabá en este hermoso día de Shabbat, en este deleite, porque tú eres bueno y para siempre es tu Rahamim. Te damos toda rabá porque nos has traído a un día más de Shabbat. Te damos toda rabá porque nos has cuidado, nos has protegido. A todos mis hermanos que están en la diáspora, nos has permitido venir a un día más de Shabbat, nos has cuidado y bendito sea el nombre majestuoso de tu reino por siempre y para siempre. Avinu Malkinu, te pedimos que nos des tu Torah este día de Shabbat, la pongas en nuestra mente y en nuestros corazones y que sea una delicia para nuestro paladar, que sea más dulce que la miel. Avinu Malkinu, que nunca jamás se nos vuelva a olvidar tu Torah, Avinu Malkinu. Escríbela en nuestros corazones, te lo pedimos, Avinu, en nuestros corazones para amarte, en nuestra boca para expresarte, en nuestra mente para recordarte, y que jamás de los jamases se nos vuelva a olvidar tu Torah. Escríbela en cada uno de los corazones de los Sajín y de sus familias. Avinu Malkinu, todo esto te lo pedimos por la sangre bendita de Yahshua por la cual fuimos comprados y por su bendito Shem, ese bendito Shem que diste a los hombres, el único Shem dado a los hombres en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Bendito seas, Avinu Malkinu. Bendito sea el nombre majestuoso de tu reino por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amén, amén. Bueno, esta parashá, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Bereshit 37:1, y vamos a analizar únicamente la primera aliyá, ¿verdad?, que es de 37:1 al 11. Amén. Bueno, esta parashá, al parecer, ¿verdad?, a nuestro patriarca Yosef, ¿verdad?, padre de Efraín y de Manashe, ¿verdad?, le tocó sufrir bastante, ¿verdad?, el desprecio de sus hermanos, ¿verdad?, el desprecio, la envidia, ver cómo fue vendido, ¿verdad?, cómo a esa edad de 17 años, cómo lo atacó una perversidad, ¿verdad?, de todos sus hermanos. Ir en el camino con los ismaelitas, ¿verdad?, o madianitas, ¿verdad?, que cambia la versión. Afligido, ¿verdad?, con toda esa tristeza de no saber ni lo que pasaba, ¿verdad?, que por qué tanto odio de sus hermanos hacia él, ¿verdad?, una persona inocente, tan pura, ¿verdad?, que ahora sí que un sabio de la Torá no entendía, ¿verdad?, no entendía
por qué sus hermanos se estaban manejando tan perversamente, ¿verdad? Tan perversamente hasta llegar al grado de venderlo o tratar de matarlo, ¿verdad? Tratar de matarlo. Esta parashá nos enseña a un Mesías sufriente, a un Mesías, ¿verdad? Que primero sufrió, fue probado en todo y salió victorioso, ¿verdad? Salió victorioso porque tenía toda la sabiduría que le había dejado su padre, ¿verdad? Y creció con un corazón puro que no tenía maldad. Yo creo que nunca esperó este tipo de maldad de sus hermanos, menos de sus hermanos, ¿verdad? Bueno, qué triste, ¿verdad? Qué tristeza, ¿verdad? Yo me imagino a Joseph, ¿verdad? Llorando de tristeza, pensando que era una pesadilla, ¿verdad? Una pesadilla y que quería despertar de ese sueño, pero no era un sueño, no era un sueño, era una realidad, era una pesadilla real. Llegar hasta de un día, de un momento a otro, ¿verdad? De un momento a otro, llegar de ser el hijo consentido de su padre, llegar a ser un siervo. Qué feo, ¿verdad? Qué triste, qué tristeza tan grande. Además de sentir esa angustia, imagínense, ¿verdad? De ser un príncipe, prácticamente un príncipe a ser siervo. Totalmente incomprensible, ¿verdad? Pero vemos en el libro de Yashar que narra, ¿verdad? Todo ese sufrimiento que tuvo, que les decía que lo trajeran con su padre, que les iba a pagar bien, pero que al último dijeron, creo que está muy lejos. Dice, no, mejor no. Y no le creyeron. Fue algo muy, muy, en el libro de Yashar te lo platica, que fue algo muy, muy triste, muy triste, y él lloraba inconsolablemente, inconsolablemente, ¿verdad? Y dice que pasó por la tumba de su madre y que allí es donde muchos no entienden, ¿verdad? Que su madre le habló y le dijo que bajara a Egipto, que fuera a Egipto, ¿verdad? Pero la Torah dice que los muertos nada saben y nada entienden. Pero bueno, también vemos que el profeta Shemuel habló con Saúl, ¿verdad? Entonces no podemos descartar eso. Y bueno, no sé si en la temporada pasada, por lo mismo, yo también me confundí, ¿verdad? Hacemos un tikkun, ¿verdad? Hacemos una corrección. Yo me confundí también pensando que se habían equivocado porque habían puesto una tumba, pero no, la madre de Joseph fue enterrada en una tumba. Yo me confundí pensando que estaba en la cueva de Macpela. Pero bueno, como quiera que sea, sí tiene mucho sentido el libro de Yashar, porque él sí pudo haberle dicho a los que lo compraron, ¿verdad? Que su padre iba a pagar buen precio por él, que se lo llevaran a su padre. Sí pudo haberlos convencido. Estoy seguro que los pudo haber convencido. Pero por alguna razón, ¿verdad? Y ya sabemos cuál es la razón, tuvo que ir a Egipto. Tuvo que ir a Egipto, ¿verdad? Porque así estaba predestinado. Así estaba predestinado. Bueno, vamos a empezar con esta aliyá, ¿verdad? Aquí en el libro de Bereshit 37.1, ¿verdad? Que se llama
Vayeshev, y se estableció, ¿verdad? Esta parashá. Y vamos a leer la introducción de los comentaristas, ¿verdad? Que dicen sobre esta porción, ¿verdad? Las crónicas de Jacob, dice, y su descendencia. Tras dedicarle un solo capítulo a la genealogía de Esaú y su progenia, la Torá retoma ahora la historia de Jacob y su familia, tal como lo hizo hasta este punto. La Torá les presta poca atención a las personas y a las generaciones nimias, las generaciones que no ¿verdad? Que no son de sadiks, ¿verdad? Que no son prudentes, ¿verdad? En la Torá, que no son obedientes, en pocas palabras, pero se explaya en los relatos de las personalidades importantes. Así fue con Noah, con Abraham, y fueron tratados en detalle, en tanto que las numerosas generaciones que viven entre ambos apenas si fueron mencionadas, ¿verdad? Sí, lo podemos ver que ¿verdad? Que se detalla bien la vida de los sadik, se detalla no prácticamente mucho detalle, ¿verdad? Pero sí hay más énfasis. Bueno, sigamos. El Midrash compara esto con una pelea. A ver, permítanme. A ver, el Midrash compara esto con una perla que cayó en la arena. El dueño de la perla va a cernir la arena hasta que la encuentre. Y una vez que logra tirar los guijarros y se quedará con la preciada perla, según Rashi, ¿verdad? Según Rashi. Miren, esto denota algo, esto nos dice algo, ¿verdad? De lo que está en el Brit Hadashah, ¿verdad? Que las ovejas serán, ¿verdad? Serán divididas de los cabritos, ¿verdad? Serán apartadas las ovejas de los cabritos. Y lo mismo está, este es un símil, ¿verdad? Una similitud que está en el Midrash. Bueno, sigamos. Vamos leyendo el primer pasaje. Y se estableció Jacob en la tierra donde sus padres habían vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Lo voy a leer también de este lado porque hay palabras muy diferentes. Ok, permítanme. Y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Amén. Entonces, ¿verdad? Donde peregrinó su padre en la tierra de Canaán. Bueno, vamos a ver qué dice el comentario. Y se estableció Jacob, ¿verdad? Vamos a ver qué comentario hay sobre esta frase. Y se estableció Jacob con base en el contraste entre los términos empleados en el caso de Jacob y en el de su padre. Establecerse que implica una residencia permanente, y peregrinar, que implica una vida nómada. El Midrash deduce que tras su largo exilio, todas sus vicitudes, Jacob deseaba establecerse con tranquilidad de una vez por todas, pero entonces le sobrevenió la angustia del rapto de Joseph. Si bien los justos ansían
ansían la tranquilidad, el Eterno dice, ¿acaso no les alcanza con que les aguarda en el mundo venidero, que también quieren tener una vida sosegada en este mundo? Según Rashi, ¿verdad? Entonces, este comentario está demasiado fuerte, demasiado fuerte, porque podemos discernir que no podemos tener una vida tranquila, ¿verdad? Vamos a llegar a momentos de tribulación siempre, vamos a tener esos lapsos donde, ¿verdad? Nos va a tocar, ¿verdad? Ser afligidos. Y no es casualidad, ¿verdad? Como, por ejemplo, como un servidor, ¿verdad? Que no está en su país. Bueno, no estamos en el país donde nacimos, ¿verdad? No estamos con nuestras familias. Y eso ya es parte de una, ¿verdad? De no estar en una constante tranquilidad. Ya eso ya nos aflige, porque miren, yo tengo ya hermanas que tengo que 20 años que no las veo, 24 años que no las veo, 23, 24 años que no las veo, ¿verdad? Y eso a veces sí te angustia, ¿verdad? Pero bueno, como dice el comentario, ¿verdad? Lo voy a leer de nuevo al final, porque sí está un poco fuerte, ¿verdad? Dice, si bien los justos ansían la tranquilidad, el Eterno dice, ¿acaso no les alcanza con lo que les aguarda en el mundo venidero, que también quieren tener una vida sosegada en este mundo? Según Rashi, ¿verdad? O sea que prácticamente este comentario nos depara, ¿verdad? Lo que le pasó también ¿verdad? Lo que les pasó a nuestros primeros mártires, ¿verdad? Que tuvieron que ser afligidos. Y no se diga a nuestros hermanos de la casa de Judá, ¿verdad? Esto es parte de, hay que tenerlo en la mente siempre. El que haya vivido su vida tranquila, pues bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que el Padre lo decidió así, ¿verdad? Ojalá que sea así también con nosotros. Pero siempre hay que estar preparados para lo peor, ¿ok? Amén, amén, amén. Sigamos con el comentario. Lo antedicho no significa que Jacob y otros justos no tengan el derecho de gozar de una vida tranquila, ¿verdad? Es lo que dijimos, ¿verdad? De hecho, el propio Jacob pasó los últimos 17 años de su vida disfrutando de una felicidad espiritual absoluta. Amén. ¿Verdad? 17 años, pero recordemos que nuestro padre Jacob pues, vivió más tiempo que yo creo que nosotros esperamos vivir. En realidad lo que el Midrash quiere enseñarnos es que la misión de Jacob aún no había finalizado. Él pensaba que una vez que ya hubo engendrado a los antepasados, a nuestros patriarcas, de las 12 tribus, resentido su exilio junto a Labán, sobrevivido su confrontación con Esaú y superado el difícil trance que vivió en Shechem, ya había acabado con su tarea de allanar el camino para el futuro de la nación. Pero Elohim dispuso otra cosa. Los sucesos que empezaron a producirse con su llegada a la Eres de Israel fueron los precursores necesarios para el descenso de Israel a Egipto, y los
los memorables milagros del Éxodo, ¿verdad? Del Shemó, que la nación recuerda en forma constante, y especialmente cuando sufre en carne propia todo tipo de opresiones para lo que no se discierne solución. Cuando Joseph fue arrancado del hogar paterno y Jacob lo dio por muerto, éste podría haberse deprimido y asegurado con justo motivo que su vida había sido un fracaso. Pero con todo ello, no claudicó en su servicio a Elohim. Siguió firme. Nuestro padre Jacob, después de esta aflicción tan grande, imagínense, ya con tantos años, ¿verdad? Instruyendo a Joseph tantos años juntos en las tiendas, ¿verdad? Porque le estuvo enseñando los caminos, ¿verdad? Los caminos de Elohim. Estuvo enseñando todo ese tiempo porque lo veía muy sabio, lo veía muy inteligente y le estuvo enseñando todo. Y de repente, ¿verdad? Una bestia lo devoró. Y entonces fue una aflicción tan grande, ¿verdad? Imagínense que fue tan grande que ¿verdad? Lo que dice la Torá, que no quiso ser consolado. No quiso ser consolado. Pero aún así siguió sirviendo a Elohim. Esto también fue parte del legado que le brindó a la posteridad, ya que de esta forma enseñó a sus hijos a nunca resignarse ante lo inevitable, ¿verdad? A nunca resignarse a lo inevitable. A esto mismo se refieren los sabios cuando afirman que este mundo no es lugar indicado donde los justos pueden anticipar vivir tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, no poder, el justo, el sadí, en este mundo no puede estar tranquilo, nunca, siempre va a ser afligido. Siempre de alguna otra manera vamos a tener aflicción, ¿verdad? Hay muchos justos que Elohim mejor prefiere quitarlos de este mundo, ¿verdad? Mejor dice, ¿sabes qué? Por eso a veces no comprendemos por qué a veces las personas tan buenas mueren, ¿verdad? Y es que ya dice, ¿sabes qué? Esta persona no merece estar afligida en este mundo. Y mejor se los lleva. Bueno. A esto mismo se refieren los sabios cuando afirman que este mundo, esto ya lo leímos, hay demasiadas cosas por hacer y contadísimas personas capaces de hacerlas. Conscientes de eso, los justos están capaces de hacerlas. Okay. Me cambié de renglón. Okay. Conscientes de eso, los justos están más dispuestos a sacrificar un poco de shalom, un poco de paz efímera, con tal de que sus descendientes puedan elevarse para toda la eternidad. Rabbi Gudaya Skor. ¿Verdad? Eso, ¿verdad? Es lo que a nosotros sí nos menea, ¿verdad? Que cómo quisiéramos que nuestras familias, ¿verdad? Fueran también, se vinieran a la Torá. Hay muchas familias bendecidas que toda su familia llegó a la Torá también, ¿verdad? Pero muchos se sacrifican, ¿verdad? Como dice aquí, lo voy a leer de nuevo. Conscientes de eso, los justos están más que dispuestos a sacrificar un poco de paz efímera
con tal de que sus descendientes puedan elevarse para toda la eternidad. Eso, ¿verdad, hermanos? Yo creo que sí estamos, ¿verdad? Sí nos gustaría sacrificarnos un poco, ¿verdad? De nuestra tranquilidad, nuestra felicidad para que nuestros familiares vinieran a la Torah, que encantados, ¿verdad? Encantados estaríamos de la vida de que nuestros familiares vinieran a la Torah. Perdón, tomé un poquito de agua, ¿eh? Y verdad, entonces este comentario está muy acertado, muy bonito, muy bonito. Me encantó porque ¿qué no daríamos, verdad? ¿Qué no daríamos para que nuestros familiares vinieran? Nos llenaríamos de gozo, lloraríamos de alegría. Ok. En la tierra donde peregrinó su padre. A diferencia de Saúl, vamos a analizar esta palabra, ¿verdad? En la tierra donde peregrinó su padre. A diferencia de Saúl, quien prefirió abandonar su tierra natal y habitar otra en la que él y sus herederos fueran soberanos. Jacob eligió vivir como un forastero en la tierra que le había sido prometida. Eso fue en cumplimiento de la profecía de Elohim le había transmitido a Abraham respecto de que sus descendientes serían extranjeros, y representó un paso más rumbo al cumplimiento del resto de la profecía, que eventualmente heredaría la tierra. Según Rambam, ¿verdad? A pesar de su estado de relativa opresión comparado con la alternaría del desplego de Esaú, Jacob aceptó la voluntad de Elohim con fe absoluta. De hecho, transcurrirían cerca de 3 siglos y un doloroso exilio antes de que sus descendientes se convirtieran en amos de la tierra prometida. Pero su firmeza en Elohim, sin embargo, se mantuvo firme, ¿verdad? Entonces vemos esto pero bueno, en el libro de Yazar, ¿verdad? En el libro de Yazar se ve cuando, bueno, dice el libro de Yazar que Esaú fue por su herencia, cuando murió Yitzhak, y que Jacob le dijo, bueno, si quieres todos los bienes, llévatelos, o quieres la tierra de Canaán, porque a mi padre le prometió Elohim que le iba a dar la tierra de Canaán, la iba a heredar. Así es que si quieres, llévate los bienes, y dice que Esaú fue a consultar con un amigo, ¿verdad? Y le dijeron los amigos, hey, dice, agarra todos los bienes, porque en la tierra de Canaán pues vive mucha gente, ¿cómo va a sacar a la gente? ¿Verdad? Y bueno, pues es que ya sabemos cómo era Esaú, y ya sabemos cómo se maneja el mundo, ¿verdad? El mundo se va tras lo material. Entonces, no es que Esaú se haya querido ir por su propia voluntad, sino que agarró todo lo más valioso y se lo llevó. ¿Verdad? Eso es lo que dice el libro de Yazar. Bueno, a ver, sigamos con el Pasuk 2. Esta es la descendencia de Jacob. Joseph, a la edad de 7 años y 10 años,
aconteció que él estaba apacentando con sus hermanos el rebaño, y él, el muchacho, estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, las Nashim, las esposas de su padre, y trajo Yosef un mal informe a su padre. Bueno, esto nos debe de decir algo, porque estas eran las siervas, ¿verdad? Y estaba con los hijos de las siervas. Cuando dice que trajo un mal informe de ellos a su padre, quiere decir que estos hombres ya andaban mal en perversidades, ¿verdad? Ya habían heredado la falsedad, ¿verdad? Habían heredado la falsedad, entonces ya no se conducían rectos. Por eso tuvo que pasar el exilio, ¿verdad? Porque ya se habían acumulado todo este tipo de pecados. Aparte que, bueno, todo yo creo que estaba preparado así, ¿verdad? Que Elohim tiene todo calculado. Vamos a ver qué nos dice el comentario. Bueno, vamos a ver cómo dice acá en la Torah de este lado. Y estas son las crónicas de Jacob. Fíjese que dice diferente, ¿eh? Estas son las crónicas de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos junto al rebaño, pero era joven con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, la esposa de su padre, y traía Joseph malos informes acerca de ellos a su padre. Sí, bueno, vamos a ver este comentario, que está un poco extenso. Ahí dice así: estas son las crónicas de Jacob. Joseph, si bien el Eterno por lo general se refiere a la descendencia de la persona, esta frase no puede traducirse como estos son los descendientes de Jacob, dado que la Torá menciona únicamente a Joseph. Si vemos la contradicción, ¿verdad? Como dice, esta es la descendencia de Jacob y solo menciona a Joseph. Es lo que nos está explicando el comentarista, ¿verdad? Por consiguiente, siguiendo el contexto de este párrafo, Rashi interpreta dicha palabra como una referencia a la asentamientos y periplos de los descendientes de Jacob hasta el momento en que lograron tomar posesión de su territorio. Periplos, esa palabra no sé qué querrá decir. Vamos a ver. Permítanme, déjenme ver para que se entienda y no quedemos todavía, ¿verdad? De por sí, siempre se nos hace difícil ¿verdad? Con palabras filosóficas siempre se ha confundido a la gente, ¿verdad? Que fue lo que hicieron en la Biblia católica. La Biblia católica tiene muchas palabras filosóficas. Cuando la empiezas a leer, no le entiendes nada. Permítame. Ok, corrido o trayectorias espirituales, doctrinales, ideológicos, etc. Ok, ya lo entendí.
periplos, trayectorias doctrinales, ¿verdad? Ahora sí que sus trayectorias, sus enseñanzas que le habían dado. Ahora lo voy a leer de nuevo para que se entienda. Rashi interpreta dicha palabra como una referencia a los asentamientos y las enseñanzas de los descendientes de Jacob hasta el momento en que lograron tomar posesión de su territorio. Okay. Ya se entendió mejor, ¿verdad? Ok, a la edad de 17 años, por eso entonces Jacob tenía 108 años, Yisha tenía 178 años y vivió otros 12 años más. Este episodio tuvo lugar 9 años después de que Jacob retornara a su hogar. Según la cronología tradicional, Lea falleció alrededor de esta época. Lea, ¿verdad? Había fallecido alrededor de esa época. Ok. Un joven, el hecho de que la Torá lo clasifique como un joven, bueno, si dice de 17 años era un pastor, ok, sí, un joven. Ok, vamos a ver qué dice el comentarista sobre esta palabra, ¿verdad? Un joven. El hecho de que la Torá lo clasifique como un joven implica que actuaba con inmadurez. Se arreglaba el pelo y se acicalaba los ojos para verse opuesto. No creo que se acicalara los ojos. Que se arreglara el pelo, pues todavía. Pero yo creo que usaban usaban ¿cómo se dice? Su kipá o su turbante. Entonces, este comentario, ¿verdad? Como que no va. A ver, sigamos leyéndolo. Se arreglaba el pelo y se acicalaba los ojos para verse opuesto, según Rashi. Sin embargo, Ramban sostiene que es natural que la Torá lo llame un joven, dado que, ¿verdad? Dado que, con excepción de Benjamín, que aún era un niño, él era el más joven, más frágil de los hermanos. Y más frágil de los hermanos, ¿verdad? Sí, o sea que es normal que le haya nombrado un joven, ¿verdad? Tenía 17 años, era un joven. Prácticamente saliendo de la adolescencia. Entonces, a ver, sigamos leyendo con los hijos de Bila. A ver, vamos a ver qué dice esto. Ya nosotros ya comentamos algo sobre esto, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a ver qué dice el comentario. Excepto mientras trabaja Joseph, prefería reunirse con los hijos de Bila y Silpa. Guardó distancia con los hijos de Lea y por esto estos acabaron odiándolo, según Rambam. Rashi interpreta el texto en forma diferente. Los hijos de Lea siempre actuaban con menosprecio hacia los hijos de las sirvientas, por lo que Joseph hacía todo lo posible por trabar amistad con estos. ¿Verdad? Siempre, ¿verdad? Yo pienso que era las dos posturas están correctas, ¿verdad? Yo pienso que se iba con los que mejor lo trataban, pero aquí dice que él llevaba mal informe de estos varones, ¿verdad? De los hijos de Bila y de Lea. Entonces no creo que lo hayan querido mucho. En una interpretación que difiere radicalmente de la anterior, pero similar a una connotación frecuente de la palabra. A ver, permítanme. Ok. Comentan que los hijos de Bila, de la palabra. Ok, aquí, a ver, permítanme. En una interpretación que difiere
radicalmente de la anterior. Okay. Pero similar a una connotación frecuente de la palabra, ahorita les digo qué palabra es. Comenta que los hijos de Bilha y Silpa se aprovecharon de Joseph e hicieron de su joven o sirviente, ¿verdad? Que lo traigan para allá y para acá. Pero ¿qué palabra es esta? No la... A ver, ya la había visto, pero no me recuerdo. Que está en hebreo. Bueno, ahora sí que se las debo. Una disculpa. Ok, que lo agarraban de chacho, ¿verdad? Lo agarraban de sirviente a Joseph, lo agarraban, y tráeme esto, tráeme aquello. Yo pienso que lo traían como querían, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Entre tantos hermanos, varones, ¿verdad? Bueno, la esposa de su padre, en comparación con Rachel y Lea, a veces, van a analizar las esposas de su padre, porque ya se les había dado en la Torá ya se estaba mencionando que eran las esposas, y antes decían que eran las siervas, ¿verdad? La sierva de Lea, la sierva de Rachel. Entonces, ahora ya se mencionan como esposas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra vez. En comparación de Rachel y Lea, a veces era referida como sirvientas o concubinas, pero la Torá enfatiza que eran esposas con todas las de la ley. Otra interpretación es que ellas alcanzaron su condición de esposas recién ahora que murieron Rachel y Lea, según Rambam, ¿verdad? Ok, entonces eso ya cambia, ¿verdad? Ay, permítanme tantito. Ok, malos informes acerca de ellos. Ok, se va a analizar este párrafo. Malos informes acerca de ellos. Todo mal comportamiento que Joseph advertía en los hijos de Lea lo informaba a Jacob. Esa fue una de las razones por la cual acabaron odiándolo. Sí, obvio, ¿verdad? Los otros motivos figuran en los versículos siguientes. Sin embargo, tal como explica el Midrash, Joseph malinterpretó sus actos y ellos eran inocentes de los cargos que se les imputaba. Si bien Joseph era sincero en su apreciación errónea, igualmente era culpable, ya que debió haberles otorgado el beneficio de la duda e informando a Jacob solamente de los hechos, sin arribar a sus propias conclusiones negativas. ¿Saben que ahorita que estaba leyendo esto, se me viene a la mente que este comentario podría estar acertado, podría estar muy acertado, porque vemos, ¿verdad?, el castigo que llevó. El castigo que llevó pudo haber sido por por lo que dice el comentarista ahora sí que en este comentario, ¿verdad? Entonces, puede ser. A ver, sigamos leyendo el comentario. O ese lo dio Misraji Guru Arie. Gur Arie. No obstante, basándose en el contexto de este versículo, Ramban interpreta que fueron los hijos de Bilha y de Silpa, aquellos acerca de los cuales Joseph le llevaba a Jacob malos informes. Bueno, esto fue lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Esto podría ser el motivo por el cual no defendieron a Joseph cuando los hijos de Lea conspiraron para venderlo como esclavo.
¿verdad? Entonces, no, pero es que lo que dice el texto te lo está diciendo claro, ¿verdad? Que llevaba mal informe de los hijos ahora sí que de las siervas, ¿verdad? Porque, bueno, no hay que ser tan inteligentes, ¿verdad? Hay que ver, Lea y Rachel, ¿verdad? Y la Bila y Silpa, las siervas, los hijos, ¿verdad? De ellas, más diferentes a los otros, y había, pues, yo creo ¿verdad? Como dijeron aquí los comentaristas, ¿verdad? Que había cierto tipo de discriminación, ¿verdad? Para ellos. Ya es que vivir entre tantos hermanos, ¿verdad? Siempre yo creo que sí suceden estas cosas. Bueno. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a pasar al Pasuk 3. Y Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. Y era para él, porque el hijo de su vejez era para él. Hizo para él una túnica de muchos colores. Amén. Amén, ¿verdad? Hizo un gabán de colores. Le hizo un gabán de colores. ¿Verdad? Como los que tenemos en México. Pero fíjese lo que dice el comentario. Y la Torah acá lo describe de otra forma, ¿eh? Pero es igual. Para mí es igual porque en México se han hallado... en México se usaba el gabán, y el gabán de colores y el gabán de lana. Un gabán de lana así grandote, de pura lana. Yo me recuerdo por mis abuelos, ¿verdad? Que eso usaban. Ahora la Torah, perdón, iba a leer como dice de este lado, ¿verdad? La Torah. Permítame. A ver. Ok. Es que está en la siguiente página. Ok. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, ya que él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de lana fina. Ahí está, lo que yo les decía. Les hizo una túnica de lana fina. Entonces, viene siendo lo mismo. Me imagino que en otras culturas también se usaba. Por acá de este lado, en el Norteamérica también se usaba mucho el jorongo, gabán, poncho le dicen en otros lados. Pero sí, acá en el norte de California, los indios nativos americanos también usaban mucho ahora sí que es un talí, o sea que no hay vuelta de hoja, es un talí. Es un talí, y si vamos a los extremos, las trenzas que les colgaban de arriba de sus orejas, prácticamente, ¿verdad? Y cómo cuidaban su cabellera, cómo cuidaban su cabellera. Ellos eran de cabellera. Cuidado que les tocaran su cabellera. Bueno, vamos a ver qué dice sobre este pasú. Ahora la Torá detalla otra causa más para explicar el odio que los hermanos sentían por Joseph. Claro, la túnica era diferente, era una túnica hermosa, nuevecita, de colores diferente, prácticamente de un príncipe, de un rey. Los celos por el obvio favoritismo que le demostraba Jacob. En efecto, los sabios usaron este episodio como paradigma para enseñar que los padres no deben mostrar preferencia por uno de sus hijos por sobre los demás. Ok. Definitivamente, ¿verdad? No debe de haber favoritismo. No obstante, el Zohar ofrece un comentario diferente. El favoritismo de Jacob se basaba en la superioridad espiritual e intelectual de Joseph sobre sus hermanos. Pues
Ahora sí que los dos comentarios están acertados. Por la misma razón que Elohim proclamó su amor a Israel, su odio a Esaú, y Abraham favoreció a Yitzhak por sobre Ismael, del mismo modo Jacob favoreció a Joseph. Amén. En todos estos casos estaban expresando la verdad de que el objeto de su favoritismo era el auténtico guardián de su legado espiritual. Una consideración de tanta importancia que opacaba el peligro de que otros pudieran resistir este favoritismo. Reuben Behai refuerza este concepto al señalar que aquí la Torá se refiere a Jacob llamándolo Israel. El nombre que expresa su carácter espiritual superior, dado a entender así que Jacob eligió a Joseph en ejercicio de sus atributos más nobles, desterrado cualquier noción de que ellos obedecieran a alguna debilidad sentimental. Ok. A ver. Aquí hay algo muy interesante. A ver. El hijo de su vejez. Se va a comentar sobre esta parte. Joseph nació cuando Jacob era ya anciano, y es por eso que sentía más afecto por este hijo en particular. Si bien Binyamin era más joven aún que Joseph, él recién nació 8 años más tarde, y durante todo ese tiempo Jacob fue desarrollando un amor permanente, un amor perenne, dice, un amor continuo por Joseph, ¿verdad? Era el hijo de su vejez. A ver, sigamos leyendo. Vamos a leer otro comentario. Ok, el Midrash interpreta que Jacob favorecía más a Joseph por su dice que lo favorecía por su apariencia física con él, se parecía mucho a él. Evidentemente esto no puede tomarse en forma literal, puesto que es imposible que un patriarca de Israel se dejara llevar por algo tan vacío de significado como una similitud facial. Bueno, eso sí. Más bien esto debe entenderse como una referencia a la esencia espiritual que impregnaba el ser de Jacob a tal grado que se ponía de manifiesto en su rostro. Joseph también tenía este semblante reflector de perfección espiritual, por lo que es bastante comprensible que Jacob lo tuviera en gran estima. Amén, 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 amén. ¿Verdad? Vemos la parte de, ¿verdad? Que se le llama Israel a nuestro patriarca Jacob, y vemos que Joseph prácticamente representa ¿verdad? La plenitud de los gentiles, por lo que hemos podido estudiar, ¿verdad? Entonces, yo creo que Jacob ya en su interior sabía que Joseph era alguien especial. Entonces, por eso lo cuidaba, ¿verdad? Igual que Ribka, ¿verdad? Como dice, amaba a Jacob, ¿verdad? Porque sabía que era alguien especial, más especial que Esaú. Una túnica de lana fina.
La traducción es, según Rashi, una túnica de lana fina. Era una túnica bordada con mangas largas, hecha de franjas coloridas de fina lana. O sea que sí era una túnica de colores. Esta túnica era un distintivo de liderazgo. Después de que Rubén dañó su reputación al manipular la cama de Jacob, este elevó a Joseph a la condición de primogénito y le hizo la túnica para simbolizar su nuevo rango dentro de la familia. Amén, amén, amén. Primogénito. Y vamos a ver. Primogénito. Primogénito. Joseph, ¿verdad? La túnica le simbolizaba la primogenitura. Y luego Efraín fue el primogénito de Joseph. Entonces vemos, ¿verdad?, que nuestro padre Jacob ya estaba mirando el futuro. Ya estaba mirando que Joseph era alguien especial. Entonces esto denota, ¿verdad?, que la elevación espiritual que tenían tanto nuestro patriarca Jacob y nuestro patriarca Joseph. Entonces por eso lo amaba tanto, porque sí se siente, un sadik va a sentir eso, hermanos. Sadik y profeta, imagínense ustedes qué creen, que no iba a sentir eso. Eso se siente. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Déjenme ver porque nos quedamos en el 3. En el 3. Ok. Ajá, 9. 10 y 11. Vamos a avanzar un poquito más al 4 para dejar alimento para mañana, ¿ok? Y vieron sus hermanos que él era amado por su padre más que todos sus hermanos, y lo aborrecieron a él, y no podían hablar con él en shalom. Siempre lo maltrataban, ¿verdad? A ver. Y no podían hablar con él en forma pacífica. A ver, vamos a leerlo de este lado. Y vieron sus hermanos que él, a quien amaba más su padre que a todos sus hermanos, y lo odiaron, y no podían hablar con él en forma pacífica. Y no podían hablar él en forma pacífica. Tan intensa era la antipatía de los hermanos por Joseph que no eran capaces de mantener una conversación amigable con él, ni siquiera sobre asuntos pacíficos, es decir, temas que no constituían puntos de discordia entre ellos. Todo lo que él decía a ellos lo interpretaban en forma negativa y era tema de conflicto, incluso cuando intentaba actuar en forma amigable. Sí, pues era ¿verdad? Era el menor, y luego el más querido lo trataban, ya me imagino. Pero ese comportamiento aparentemente deplorable, percibimos su grandeza. A ver, lo voy a leer de nuevo. Pero en ese comportamiento aparentemente deplorable, percibimos su grandeza. Ellos eran demasiado sinceros como para simular un amor y una amistad que en realidad no sentían, según Rashi. ¿Verdad? Bueno, totalmente, ¿verdad? Que es que eso hay que ponerlo en plano. Hay que meditarlo, hay que saber, ¿verdad? Hay que ver cómo
cuando hay familias así, ¿verdad? Y hermanos que siempre le van a cargar la mano al más chico, ¿verdad? Y luego si es el más amado, el más consentido, ¿verdad? El más cuidado. Pero bueno, ya sabemos que no era amado porque menospreciara a los demás, sino que era el más inteligente, era el más sabio, era el más prudente, era el que más ponía atención a la Torá, ¿verdad? Era el que más recto andaba, era el que más obediente era. Eso es diferente, ¿verdad? Y eso yo creo que también les redarguía por dentro, ¿verdad? Que la envidia. Pero bueno, entonces, amados hermanos, lo vamos a dejar aquí. Se me hace que esto está hasta aquí. Sí. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Ok. Porque el 5 está un poco largo. Y ya para terminar, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir teniendo un Shabbat hermoso. Hay que seguir estudiando, ¿verdad? Esta parasha. Mañana terminamos esta aliyá. Y bueno, también el Shabbat es largo. Todavía me queda mucho tiempo para indagar en los caminos de nuestro Padre Celestial. Y, ¿verdad? Y ir aprendiendo en este caminar de la Torah. Amén, amados hermanos. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.